Hay clubs que nacen para representar a su gente y el Club Deportivo Leganés es uno de ellos. Un club de barrio fundado en 1928 que durante años estuvieron luchando en las categorías inferiores hasta lograr un día algo que parecía imposible, llegar a Primera División. Aquí no se habla de estrellas mundiales ni de presupuestos gigantes, aquí se habla de trabajo, identidad y orgullo. Hoy vamos a recorrer Butarque, el estadio donde se ha construido esa historia. Una historia de lucha, de crecimiento y de un equipo que representa a toda una ciudad. Bienvenidos al Club Deportivo Leganés. Gente, acabamos de acceder al estadio Butarque. Mira, justo aquí tenemos la zona en la que hacen todos los fichajes, hacen la foto de cada uno de los jugadores nuevos que entran en el club. En toda esta sala, aquí hay un gran espacio donde aprovechan muy bien el espacio. De hecho, aquí también tenemos donde hacen las entrevistas con todos los patrocinadores del club. Y mirad qué cosa más curiosa. Tenemos aquí la placa de la inauguración de este estadio, del estadio Butarque, ¿vale? Que fue en 1998. Fue 70 años después de la creación del club, que fue en 1928. Mirad, toda esta zona amplia, que es justo donde accedemos desde la puerta 0, que también es donde entran todos los jugadores para jugar los partidos en Butarque. Mira qué chulo, gente. En esta pared tienen los nombres de los socios. A simple vista no se ve, pero si nos acercamos, ¿veis? Aquí tenéis los socios del club. Que de lejos la verdad es que no se ve, pero tenéis que acercaros mucho y se ve. Buen detalle, ¿eh? Nos permiten entrar a la sala de los árbitros. A ver cómo es. Esta es la sala de los árbitros, gente, y os encontráis aquí un montón de fotografías. Mirad, el día que eliminaron al Real Madrid, este día el Barça empezó ganando 1-0 y en cuestión de 5 minutos el Leganés remontó. Y mirad, tenéis aquí un montón de fotos antiguas. Aquí tenemos a Cañizares, madre mía. O sea, tienen aquí un montón de historia de fotos de antiguos partidos hechos aquí en el Butarque, que la tienen puesto justo en las paredes de los árbitros. Gente, estamos en una zona muy especial porque precisamente yo me dedico a esto y me encanta lo que estoy viendo. Estamos en el gimnasio del Club Deportivo Leganés. Esta es una zona que no suele estar en los estadios, suele estar en la ciudad deportiva y aquí lo tienen dentro del estadio. O sea, espectacular. O sea, me encanta. De hecho, en ninguno de los tours que he hecho he visto un gimnasio así parecido. Nunca no lo enseñan porque no suele estar. Y aquí lo tienen integrado y esto es, o sea, lo que más me está gustando del tour por ahora, porque lo tienen súper bien equipado, súper bonito. Y la verdad, o sea, como al final yo me dedico a esto, me encanta estar aquí. Mira, tienen hasta una barra hexagonal. Esto no lo suelen ver en todos los sitios, ¿eh? Está muy bien. Tienen 3 jaulas. Mirad, peso libre. Aquí también. Y aquí otra. 3 jaulas para saltos al cajón. Es verdad que, a ver, las máquinas no son súper modernas, pero están bastante bien. Tienen muy buen equipo, la verdad. Para lo que tiene, súper práctico, muy bien. Me gusta, ¿eh? O sea, esto es algo muy diferente a lo que se suele ver en los tours. Ahora nos vamos a los vestuarios, a ver qué tal son. Aquí en el vestuario ocurre una cosa que suele haber en muchos clubs y es que ponen a los jugadores en orden. Empezamos desde aquí, del portero, y vamos en orden, dando la vuelta a todo el vestuario. Aquí tenemos el cajoncito con las cosas. Oh, mira, les dan unas chanclitas, qué chulas. Mira, que aquí también. O sea, en cada uno de los cajones tienen unas chanclas. Está muy chulo. Mira, gente, una zona aquí de masajes. Aquí tenemos una camilla, aquí tenemos otra camilla para hacer masajes y aquí todo el equipo que necesitan. Mirad, vendas y demás. Aunque no se ve muy bien porque está oscuro, pero aquí tienen el equipo. El asiento bastante cómodo, blandito, muy cómodo. Pueden dejar aquí las cosas con la perchita. Y aquí, pues bueno, mira, este está abierto. Tiene aquí una camiseta, pero todos pueden poner sus cosas con código. O sea, bastante bien, la verdad. Muy equipado es que el vestuario, ¿eh? Voy a sentarme a ver qué tal, qué cómodo es. Bastante cómodo, pequeñito el espacio, la verdad. No hay mucho para sentarse. A lo mejor puedes sacarlo. Es que no sabía que se podía sacar esto. Sí, señor. Sí, se puede sacar y ya lo vuelven a meter. Pensaba que digo, no me cabe el culo, qué sitio más pequeño para sentarse, pero no, puedes sacarlo y hay muchísimo más espacio. Mira, lo sacan aquí y ahí pueden sentarse cómodamente. ¿Listo? Ahí. Y tienes muchísimo más espacio. Claro, es que si no había casi nada. Pero muy práctico. Lo guardas y aprovechas más el espacio. Una isla central para poder dejar bebidas o cualquier tipo de documentos.
Aquí tiene una papelera. Y mirad, una cosa súper curiosa. Me acaban de decir que cada vez que hacen el tour, esta pizarra está colocada de una manera diferente, con lo cual parece ser que en el próximo partido el entrenador ya ha puesto que van a jugar un 3-4-3. A ver si es verdad, a ver si realmente juegan así. Pero bueno, 3-4-3 es una alineación bastante ofensiva. Mira, gente, zona de crioterapia y de bañeras para hacer baños de contraste para recuperar postpartido. Muy importante esto. La verdad es que tienen el vestuario muy equipado, ¿eh? No tienen zonas separadas muy grandes, sino que todo está bien comprimido en la misma zona. Aprovechan muy bien el espacio en el Club Deportivo Leganés. Antes hemos visitado el vestuario del equipo local, ahora nos vamos directamente al vestuario del equipo visitante. Gente, nos encontramos en el vestuario visitante. Aquí se parece bastante al local, lo único que bueno, no tienen la caja de arriba donde pueden guardar sus cosas, tampoco tienen las chanclas que tenían de Joma en el local, pero oye, sí que tienen el mismo aspecto, porque también se puede sacar por fuera, tienen la misma textura, o sea, son bastante blanditos. Y es muy parecido, pero no es tan cómodo. O sea, no tiene tanta equipación. Se parece mucho, se parece muchísimo, ¿vale? Solamente que, bueno, es un poquito más humilde, un poquito más sereno. O sea, no tiene muchos lujos. Tiene, eso sí, las camillas de masajes. Ahí, la pizarra para dar instrucciones. Y mirad esto. Este es el objeto antiestrés de los equipos que pierden. Aquí hay una marca que tiene pinta de coincidir con un puño. Y aquí algunas marquitas también, a lo mejor de algún taco o algo. Bueno. Gente, vamos a acceder ahora al Tunnel Experience. Es una nueva actividad que están haciendo para precisamente dar un servicio un poquito más premium. 45 minutos antes de que empiece el partido, aquí en esta sala hay un catering y justo cuando va a empezar el partido se puede ver a los jugadores atravesar toda esta zona e ir directos al campo. Antiguamente en esta zona es donde se cambiaba Super Pepino, que es la mascota del club, pero actualmente la han reconvertido en la zona de Tunnel Experience. Esta es la sala, así, completa. Tenemos ahí unas luces LED guapísimas con los colores del club y las vistas hacia el estadio. Y justo enfrente de la sala VIP nos encontramos la sala de prensa. Aquí la zona donde ponen las cámaras de vídeo para grabar precisamente al entrenador y a los jugadores cuando hacen las declaraciones. A ver los asientos, mirad. Hombre, son asientos así de plástico, pero bueno, parecen bien montados, la verdad. Mirad, tienen 24 asientos, 6, 6, 6 y 6. 6 por 4 filas. Voy a sentar en uno de los asientos aquí de prensa, a ver qué tal son. ¡Buah! Hombre, el espacio no está mal, suficiente para poder aquí tomar notas, está bastante bien. Cómodo, o sea, no es muy durito, es plástico duro, pero oye, bastante bien. Puedes mantener una buena postura y ver aquí al entrenador. Bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para sentarme yo también. A ver qué tal son los asientos. Cómodos, como de escritorio. ¡Uy, boa! Hombre, la verdad es que lo del micrófono está guay, es un buen detalle, ¿eh? Te puedes ajustar aquí cuando tú quieras. Tienes aquí a la altura. Súper chulo. Esta pantalla que está aquí ahora mismo apagada, los días del partido la encienden y tienen todos los patrocinadores del club. Ahora, me quito el micrófono y seguimos. Uno de los datos interesantes que me han comentado es que utilizan esta sala también como proyección para los de la cantera y para enseñarles jugadas. Colocan a todos los jugadores de la cantera en estos asientos, aquí colocan un portátil y directamente en la pantalla esta electrónica es donde se reproducen los partidos para poder aprender precisamente de jugadas y así utilizar esta zona también como clase. Así que la verdad es que muy bien. Todo el estadio se utiliza al 100%, la verdad, muy práctico. Vamos a hacer una de las cosas más importantes de todos los tours, acceder al estadio. Qué guapo, gente. Vamos a aprovechar para sentarnos en el banquillo. Mira, es un poquito diferente a otros banquillos que hemos visitado. Sí que es verdad que tienen el escudo bordado, eso es típico de todos los banquillos, pero el asiento es diferente, es como mucho más acolchado, ¿eh? No tienen esta forma tanto de racing como nos encontramos en otros estadios, pero es como muy ancho y muy acolchado. A ver.
Oh, es bastante cómodo y encima es como reclinado, como que estás medio tumbado hacia atrás. No estás recto, estás como medio tumbadito. Muy cómodo, ¿eh? Qué agradable. Vamos a ir a los de atrás, que son diferentes. Aquí lo único malo es la altura. Está un poquito justo, pero a la hora de sentarte, ¡buah! También súper cómodo, ¿eh? Y oye, mirar qué vistas. El Estadio Butarque tiene una capacidad de un poco más de 14.400 personas, sobre todo desde la última remodelación, que hicieron una pequeña ampliación de los asientos. Empezaron con una capacidad de 8.000 y según han ido pasando los años han ido ampliando hasta llegar a la actual, que son más de 14.400 asientos. Aquí tenemos la zona principal, ¿vale? Que es la que está cerrada, la que está techada. Luego ahí tenemos un fondo con la primera línea de asientos, el lateral que está enfrente y el otro fondo. Gente, un dato interesante. Este marcador de aquí lo acaban de poner recientemente. Antiguamente solo estaba el del otro lateral. Ahora, al colocar estos palcos, ya el que estaba antiguamente se tapa, ya no se ve tan bien, y han colocado el de este fondo y el del otro fondo, que son mucho más grandes y demás. Aquí ya han hecho una pequeña ampliación, ¿veis? Que tienen un poquito más de asientos. En principio la idea es que también lo hagan en el otro fondo y más adelante pues lo harán enfrente. Aunque bueno, en principio con los palcos yo creo que por ahora se va a quedar así y ya sería como ampliar un poco más los fondos. Porque este lado sí que está bastante grande, techado y demás. La idea al final es que este estadio pues sea un estadio pues que compita contra los demás de primera división y llega a un punto en el que sea un estadio muy grande también, como todos los que están en primera división. Así que, bueno, poco a poco lo van remodelando y haciendo que cada vez crezca un poco más el Estadio de Butarque. Oye, está muy bien el tour, ¿eh? Es muy accesible, la verdad. O sea, es como un club pues, familiar, de barrio, de toda la vida, y tienen las cosas pues, a mano, la verdad, muy bien. Esta es una de las cosas que más me gusta de los tours así más pequeños, y es que te permiten estar muy cerca del campo. Obviamente no puedo tocarlo, pero estoy prácticamente aquí al lado. ¿Veis? Es que tengo aquí el campo. O sea, esto es césped natural, se pueden ver las raíces y demás. O sea, lo tengo aquí, a nada, a unos centímetros. Muy bien. Y en el túnel, justo para entrar al campo, aquí tenemos también una zona de entrevistas con todos los patrocinadores. Si al final del partido les pilla en esta zona, le hacen aquí las preguntas, o si no, en la puerta de la entrada, donde os he enseñado antes. Gente, estamos en la sala de trofeos, como el de Segunda División y el trofeo Teresa Herrera. ¿Has visto qué chulos? Sala de trofeos humilde, pero oye, muy bien, porque al final es un equipo que ha ganado algún título, así que estupendo. Amigos, aquí acaba el tour. Ha sido una experiencia muy buena, ha sido un tour cortito de 1 hora, muy bien guiado, muy bien llevado. Hemos accedido a zonas muy profundas del Estadio Butarque. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los vídeos de los tours que he hecho por estadios de fútbol y también una recomendación si quieres ver el siguiente vídeo. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate, un abrazo. ¡Chao!